Buenos días. Bueno, siguiendo con nuestro simposium, siempre es eh, más notorio saber acerca de la muerte súbita cuando esto sucede en la televisión, que nos dicen murió el atleta fulano de tal o el futbolista fulano de tal o vamos a, en este caso, voy a presentar a la doctora Elsa Silva Oropesa, cardióloga, electrofisióloga, egresada del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional del IMSS, maestra del doctor Enrique Martínez, nuestro presidente de este simposium. Ella es pionera de la electrofisiología en mujeres y ella va a hablarnos acerca de muerte súbita en atletas. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación y agradezco también la presentación. Voy a irme un poquito rápido porque la información es muy abundante y controvertida. Bueno, la muerte súbita cardíaca en el atleta está descrita y muy publicitada. En realidad es una entidad aparentemente rara de acuerdo a las estadísticas. No es un evento fortuito, aquí no existe la generación espontánea. Los pacientes que mueren siendo atletas es porque tienen una cardiopatía de fondo y el asunto está en detectarlo. Las estadísticas iniciales corresponden a un grupo italiano que antes del año del 92 hicieron un protocolo que es el que se sigue actualmente, y encontraron que en su población de atletas de alto rendimiento tenían hasta un 3.6 defunciones por 100,000 pacientes por año. Los Estados Unidos, en una estadística más posterior, más o menos anda en ese mismo rango. La clasificación de atleta es muy variable. Estamos acostumbrados a valorar al atleta aquel que hace competencias formales, que casi tiene su vida dedicada a eso. Pero hay una variedad de atleta que yo creo que es la que corresponde a una población mucho mayor de personas, que se hace un ejercicio constante a lo largo de muchos años, y ese también es un atleta. Lo que sabemos de la muerte súbita cardíaca en atletas es que es más frecuente en el sexo masculino. Es más frecuente encontrarlo en quien hace mucho ejercicio y durante mucho tiempo. Es más frecuente, decía yo, en el sexo masculino. En el caso de la estadística americana lo dan hasta 5 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. La muerte súbita en general, no necesariamente cardíaca, también es más frecuente en el hombre, con una relación de 9:1. También se sabe que en la población afroamericana o afrocaribeña la muerte súbita es aún más penetrante que en los caucásicos, 5.6 por 100,000 por año. Y en esta vieja estadística italiana dan una relación casi 2:1. Las causas de la muerte en esta población no tienen por qué ser diferentes al de la población general. Simplemente es un segmento de población que se clasifica en este rubro porque practican deporte, y en consecuencia las causas van a estar relacionadas al grupo de edad en estudio. Si son personas jóvenes, vamos a tener problemas hereditarios, congénitos, excepcionalmente cardiopatías adquiridas. En el adulto, que ya rebasa los 35 años, predomina con mucho la cardiopatía isquémica. Es frecuente tener presente en muchos, incluso médicos,
que una persona por el hecho de hacer ejercicio estuviese exenta de padecer problemas cardiovasculares y eventualmente la muerte. Y no es así, esta gente es igual que cualquier gente de la población general. Estas estadísticas viejas corresponden, por un lado, a los Estados Unidos y el Reino Unido, y destacan, digo viejas, estamos hablando de quizás antes del año 2000. Hay una fuerte preponderancia de la cardiomopatía hipertrófica, sobre todo en las estadísticas americanas, como causa de muerte cardíaca súbita en atletas. En un segundo plano están las anomalías coronarias, y ustedes pueden ver aquí todo el universo de posibilidades de causas de la muerte súbita. Si nosotros sumamos a esta población, que es el 35%, aquellos casos en los que todavía podrían caber algunos pacientes con cardiomopatía hipertrófica, estamos hablando de arriba del 40% como la causa fundamental en la población americana. En su contraparte, los ingleses solo le dan un 12%, sin embargo, si sumamos aquellos que pudieran eventualmente también tener hipertrofia miocárdica, ya estamos en el orden de los 35%. Sin embargo, aquí aparece por primera vez en un porcentaje muy considerable, de hecho fue el mayoritario, la muerte súbita sin causa conocida. Esta es una estadística muy reciente, publicada apenas en el 2014, que tiene la fuerza de información en el sentido de que su estudio está sostenido por estudios de autopsias. Es una población americana de población colegial, atlética, en el cual tuvieron durante el año 2004 al 8, 45 defunciones en pacientes muy jóvenes, menores de 24 años. A estos se les hizo autopsia en el 36 pacientes. Otra vez destaca que la cardiomopatía hipertrófica va a la baja, en tanto que las anomalías coronarias persisten como una segunda causa, pero aquí ya figura la posibilidad de desconocer la causa de la muerte y se postula la posibilidad de practicar pruebas genéticas post-mortem, buscando particularmente algunas canalopatías. Si subimos la edad, esta es otra estadística muy reciente del año 2015, en una población de 35 a 65 años de edad, con una media de 51 a 58 años de edad, por 11 años, tuvieron 1.247 defunciones. En ambos casos, cuando estaban haciendo ejercicio o sin estar practicando ejercicio al momento de la muerte, hay una clara predominancia de la aterosclerosis coronaria que casi rebasa el 60%. Aquí parece predominar la idea de que el hacer ejercicio es peligroso y se va a morir uno si hace ejercicio. En realidad, recuerden, hay siempre una cardiopatía de fondo y por otro lado hay factores precipitantes. En el caso del evento que ocurre durante el ejercicio, se postulan las posibilidades. Desde luego, una descarga catecolinérgica en un sustrato arritmogénico, la deshidratación, el calor excesivo, las alteraciones electrolíticas y este parámetro que se ha empezado a difundir mucho, la agregación plaquetaria aumentada. He de decirles que de este estudio del cual estamos hablando, de los pacientes arriba de 35 años de edad, hubo defunciones que no necesariamente ocurrieron en el momento de estar practicando el ejercicio. Hubo casos que ocurrieron en los preparativos y otro tanto de pacientes que murieron después del evento, es decir, incluso en la noche, después del día de la competencia. De esa misma publicación se desprenden estas otras conclusiones que son muy interesantes. Vale la pena, perdón el sarcasmo, en el sentido de que si la muerte ocurre durante el ejercicio, tiene sus ventajas en el sentido de que está presenciada y por lo tanto tienen las personas más posibilidades de ser asistidas y de recibir reanimación cardiopulmonar y sobre todo tempranamente.
Ello repercute en que tienen una mejor sobrevida hospitalaria, y de esa misma población también se desprende otro dato muy interesante, que es 16% de los pacientes que se murieron eran cardiópatas conocidos, en su mayoría isquémicos, y el 36% de ellos habían tenido síntomas típicos cardiovasculares una semana previa a la muerte súbita. Este es un signo de alarma porque quiere decir una de dos. El médico no instruyó al paciente en el sentido de cuáles son los síntomas de alarma y que acudiera a ellos, o bien el paciente se pasó por alto o no lo supo identificar y se involucró en el evento. Bueno, hay un estudio italiano que se hizo, ya decíamos, en 1982, en la Italia fuerte, la Italia poderosa del norte, que es primer mundo, en donde hicieron el ejercicio de estudiar a todos sus pacientes atletas. De ahí se han derivado diferentes protocolos y actualmente hay seguimiento de ese mismo protocolo en diversos países europeos y ciudades americanas. El asunto es que de la estadística inicial que mostrábamos de una proporción de 3.6 pacientes por año por 100,000 que fallecían durante el ejercicio, lograron reducir a 0.4, es decir, un 90% para, estas son estadísticas más recientes, posteriores al 2004. En el caso de los americanos, que han sido renuentes a seguir ese protocolo, porque su población atlética es masiva y los costos también son de interés, han sido particularmente renuentes a seguir estos protocolos, aunque hay ahí algunas mañas. En el caso de los atletas olímpicos en la Unión Americana, son prácticamente todos profesionales y tienen el respaldo de los sponsors que se dedican a mantener en buena condición física a aquel que les genera dinero. Cuando en los Estados Unidos, en esta población de Minnesota, se hizo obligatorio el uso de las aseguradoras, lograron una reducción hasta de 0.5 por 100,000. Estas aseguradoras funcionan así: si el paciente se requiere estudiar y sale positivo, entonces la aseguradora reembolsa. Si los estudios son negativos, no reembolsa. Destaca aquí una cifra nueva en el sentido de que pacientes que no son atletas, que mueren jóvenes de causas cardíacas, su proporción está alrededor de 1.2 por 100,000, es decir, hay una reducción a todas luces. Estas son estadísticas de muertes de pacientes jóvenes no atletas del 2014, la población general del 6.4, pediátricos 3.2, pediátricos de adulto joven de 2.3. Hay un estudio prospectivo muy interesante que están siguiendo en el estado de Oregón, en los Estados Unidos. Este es un corte a los 3 años y encontraron muerte súbita en pacientes jóvenes no atletas de menores de 17 años de edad en el 1.7 por 100,000. ¿En qué consiste el protocolo italiano que ahora ya es adoptado por la Sociedad Europea de Cardiología? Bueno, hay que hacer una historia clínica, un examen físico exhaustivos, muy dirigidos a la identificación de cardiopatía, y ellos agregaron además rutinariamente la introducción del electrocardiograma. He de decir que este estudio cuenta con gente muy profesional, cardiólogos y médicos del deporte, que están muy dirigidos a la detección de estas cardiopatías, y de allí el éxito del estudio. Para no hacer menos la parte clínica, está esta diapositiva de un estudio sueco cortado en el 2005, con 162 defunciones en pacientes jóvenes atletas con muerte súbita cardíaca, en donde fallecieron 162 personas. Más de la mitad de ellos tuvieron síntomas antes de la muerte: síncope, dolor torácico, palpitaciones, disnea, y de estos el predominante fue síncope. 74 buscaron atención médica, incluso con electrocardiograma anormal, y 26 de estos 42 tenían historia familiar de muerte súbita. Esto quiere decir que la parte clínica es muy importante.
En la parte del electrocardiograma no me voy a detener mucho en esto. Ha servido para hacer una diferenciación de hasta dónde es normal un electro y hasta dónde es anormal. Nada nuevo para un cardiólogo. La presencia de bradicardia no extrema, bloqueos AB de primer grado, segundo grado MOVITS 1, bloqueos de rama incompleto, son tolerables y son normales, no hay que hacer nada con estos pacientes. La parte patológica, pues es todo lo que ya sabemos, la presencia de ondas T anormales, Q patológicas, bloqueos avanzados de rama, crecimiento extremo de la aurícula izquierda, desviaciones extremas del eje eléctrico derecho-izquierdo. La preexcitación, por supuesto, es una normalidad. La prolongación del intervalo QT, el QT corto, que es una patología extremadamente rara, en fin, el patrón de Brugada. Y en el caso de las taquicardias ventriculares, arritmias muy frecuentes, cuando son de más de 2 extrasístoles en un trazo de 10 segundos, o formas pareadas, tripletas o TB no sostenida. Hay desde luego una zona gris en la cual las alteraciones pueden imbrincarse entre el corazón del atleta, que ya sabemos se dilata y se hipertrofia, y hasta donde los límites tolerables para diferenciarlos de la cardiomiopatía ritmogénica, del BD o la hipertrófica. El electrocardiograma, por supuesto, no es todo y tiene incluso falsos positivos. Cuando esto ocurre, se vale hacer el decondicionamiento, es decir, retirar al paciente del ejercicio de 8 a 12 semanas y repetir las pruebas. Si estas se normalizan, el paciente tiene los cambios imputables al ejercicio y no una patología subyacente. Una vez que se detectan alteraciones tanto en la historia clínica, examen físico y el electro, bueno, pues lo que hay que hacer es continuar el estudio hasta donde se pueda llegar de estos pacientes, porque se trata de prevenir la muerte súbita. Esta diapositiva es muy reciente, apenas salió en mayo. Otra vez esta Asociación Nacional de Atletas Colegiales hace un corte a 10 años, 514 muertes, la mitad fallecieron por accidentes durante el ejercicio, estos son atletas, 29% por causas médicas, de las cuales el 15% fue muerte súbita cardíaca. De estos de 79 se hicieron 64 autopsias, de las cuales el 20% no encontraron nada, ni siquiera el influjo de drogas. La cardiomiopatía hipertrófica baja en relación a las estadísticas iniciales y se confirma que es más frecuente en varones, gente de color y basquetbolistas con mucho. Esta publicación va a hacer mucho ruido porque da una incidencia de muerte súbita mucho más alta de lo que hemos estado revisando. Hay que descartar otros factores extrínsecos como precipitantes de la muerte, que son bebidas energizantes, la efedrina, todo esto que se usa, los andrógenos anabólicos. Hay que hacer siempre un examen toxicológico en un paciente que sufre muerte súbita. Y desde luego las condiciones ambientales extremas, frío, calor o altitud. Hay una publicación, solo se las menciono, interesante para el que quiera ver, reciente, de apenas este año, de las consecuencias de las bebidas energizantes, cuyo blanco inicial y más poderoso es cardiovascular, en segundo lugar neurológico, muy interesante por todas las alteraciones que están relacionadas al uso de estas bebidas. Y como corolario, bueno, los deportes no son causa de muerte, sino en todo caso el gatillo que la desencadena cuando el paciente tiene de fondo una cardiopatía. Y como estamos incapacitados para diagnosticar todas las formas de fondo, lo acabamos de presentar, mientras esto no se resuelva, lo que conviene es la prevención secundaria. Hay que enseñar la RCP y disponer de un desfibrilador externo en estos grupos de mayor riesgo. ¿Puedo todavía? La repolarización precoz, quiero hacer un pequeño comentario. Sabemos que es normal en el paciente joven, en el atleta todavía más, alcanza hasta un 40%. Sin embargo, se han reportado casos de fibrilación ventricular idiopática en pacientes con repolarización precoz. Como marcador para muerte súbita sabemos que puede ser causa
positiva cuando la repolarización se expresa en la pared inferior, además de la pared lateral, que es donde habitualmente se encuentra en la forma benigna. Y más que la elevación del punto J, es la onda J. Aquí hay varios ejemplos electrocardiográficos de la publicación original de muerte súbita y repolarización precoz, y quiero insistir en la presencia de la onda J, que es un notch, una hendidura que se hace en la unión del final del QRS y el inicio del ST, que es más indicativo de repolarización precoz patológica y que hay que buscar. Muchas gracias.